La verdadera esencia del cristianismo no reside en el nacimiento del Mesías, sino en lo que ocurrió posteriormente, la despiadada crucifixión a la que fue sometido y su resurrección. ¿Por qué los discípulos de Jesús parecían sorprendidos al verlo con vida? ¿Fue esto un prodigio de la divinidad o acaso la resurrección es realmente posible? Lo descubriremos en este video. Bienvenido a Religión Oscura. Desde el punto de vista científico, la idea de que un hombre muerto pueda volver a la vida parece imposible. Sin embargo, la ciencia no tiene todas las respuestas. La resurrección de Jesús se encuentra en el ámbito de la fe. No hay evidencia que la pruebe pero tampoco que la refute. No obstante, hay muchos que creen en ella por motivos religiosos o por la fuerza de su propia experiencia personal. Para los cristianos, la resurrección de Jesús es un símbolo de esperanza y redención. Es la promesa de que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. Además, existen numerosos casos de personas que afirman haber experimentado la muerte y regresar. Algunos describen un túnel de luz brillante, mientras que otros se encuentran con familiares fallecidos o seres espirituales. Otras personas incluso afirmaron haber visitado un lugar hermoso y apacible, o un lugar de tortura y sufrimiento. Pero estos casos no son considerados como resurrecciones en el sentido literal. Los investigadores han determinado que estas experiencias, conocidas como experiencias cercanas a la muerte, SM, son el resultado de la actividad cerebral durante la muerte clínica. ¿Jesús en realidad tuvo una SM? En realidad no pudo haber sido el caso, ya que las SM son experiencias temporales. Las personas que las viven regresan al mundo físico después de un breve periodo. En cambio, la muerte de Jesús fue real y duró unos 3 días, según lo que aparece en el Nuevo Testamento de la Biblia. Pero esto no es suficiente para convencer a los escépticos. La falta de evidencia empírica convierte a la resurrección en un mito sin fundamento. Entre las muchas teorías que han hilado los agnósticos y ateos que rodean la vida de Jesús, plantearon la posibilidad de que el Mesías tuviera un gemelo o un doble. Esto supone que Jesús tenía a alguien que eventualmente lo sustituyó o incluso suplantó. Sin embargo, esta teoría presenta numerosas inconsistencias que la hacen improbable. No hay evidencia en los evangelios ni en ningún otro texto antiguo donde se mencione algún hermano, y la Iglesia Católica, considerada un pilar de la fe, sostiene que María, la madre de Jesús, permaneció como virgen perpetua. Esta interpretación se basa en la tradición patrística y en la teología mariana. Asimismo, para algunos grupos religiosos, la resurrección funciona como un símbolo de poder divino. En el cristianismo, la resurrección de Jesús representa la victoria sobre la muerte y el pecado. Es un testimonio del poder de Dios para dar nueva vida. Esta creencia ofrece esperanza y consuelo a los creyentes, quienes confían en que también ellos resucitarán. En otras religiones, como el Islam, la resurrección también es un símbolo de poder divino. Se cree que Alá resucitará a todos los muertos en el día del juicio final para ser juzgados por sus acciones en la vida. Pero los escépticos argumentan que los relatos de la resurrección en los evangelios son testimonios subjetivos escritos por personas que creían en Jesús. No se consideran como evidencia histórica confiable. Por otro lado, ¿por qué los discípulos parecían sorprendidos al ver vivo a su maestro? No se puede ignorar el impacto psicológico que debió tener la inmolación de Jesús en sus seguidores, especialmente en los más cercanos a él. Ellos habían presenciado la barbarie a la que fue sometido, presenciaron su último aliento y estaban desconsolados. Su líder, su maestro, su amigo había muerto. Probablemente incluso perdieron la esperanza. Por eso, cuando Jesús se les apareció vivo, su sorpresa fue una reacción natural. No esperaban verlo de nuevo. Habían visto cómo lo habían clavado en la cruz y cómo había muerto. Además, la cultura judía de la época no tenía una concepción clara de la resurrección. La idea de que un hombre muerto pudiera volver a la vida era algo nuevo y desconcertante. Incluso el propio Jesús tuvo miedo de su destino. A muchas doctrinas les gusta ignorar esto, pero la Biblia nos presenta a Jesús como un ser humano completo, con sentimientos y emociones como cualquier otra persona. En el huerto de Getsemaní, antes de su arresto, Jesús oró con angustia y temor. Lucas 22,
Verso 44 dice textualmente, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Es posible que una persona sude sangre? ¿O es una simple exageración bíblica? La hematidrosis es una condición médica real, aunque muy rara, en la que una persona suda sangre. Esto se produce por la ruptura de pequeños capilares sanguíneos en las glándulas sudoríparas. La causa de la hematidrosis suele ser un estrés extremo. En el caso de Jesús, el terror ante la crucifixión que estaba soportando en sus últimas horas, podrían haber desencadenado esta condición. Entonces bien, ¿por qué estaba tan asustado si Jesús sabía que iba a resucitar? Una posible explicación es que la perspectiva de la resurrección no elimina el miedo natural a la muerte. Incluso si Jesús sabía que resucitaría, la experiencia de la tortura y la muerte seguiría siendo dolorosa y aterradora. Pero su miedo no era una señal de debilidad, sino una muestra de su humanidad. Jesús comprendía el dolor y el sufrimiento que enfrentaría, y aún así, se mantuvo fiel a su misión. ¿Cómo es posible celebrar una muerte tan terrible? Los cristianos creen que la muerte de Jesús no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. Sin embargo, la celebración de la muerte del Mesías no es una negación de su dolor. Por otro lado, la pregunta de si la resurrección de Jesús fue real o no es una cuestión de fe, aunque para la mayoría, hay varios argumentos que se pueden usar para defender la historicidad de esta proeza. Los apóstoles fueron testigos presenciales de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ellos afirmaron haber visto a Jesús vivo después de su muerte, e incluso tocaron sus heridas, y su testimonio es considerado como una evidencia confiable. Por supuesto, el problema con esto es que todo está escrito en un libro que ha sido adaptado a cientos de idiomas. Es por eso que un gran grupo de agnósticos afirman que los relatos de la resurrección se basan en tradiciones orales que se fueron distorsionando con el tiempo, lo que no comprueba, pero tampoco desmiente su veracidad. Además, la duda es una parte natural de la fe. Es necesario que todas las personas, creyentes o no, tengan la libertad de cuestionar y explorar sus creencias. La fe no se trata de creer ciegamente, sino de buscar la verdad con un corazón abierto. Cada persona tiene su propia manera de interpretar las Escrituras y de llegar a sus propias conclusiones. ¿Y tú, crees que la resurrección del Mesías haya sido verdadera, o es una creencia subjetiva de la fe? Puedes contármelo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y compártelo con tus amigos. Y recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas nuestro próximo viaje.